Hoy estás a punto de escuchar una historia que no solo te va a conmover, sino que va a cambiar la forma en que miras a las personas invisibles a tu alrededor. Una historia real, cruda y llena de enseñanzas sobre valentía, dignidad, verdad y justicia. Porque cuando un millonario, borracho de su propio poder, desafió a una humilde faxineira negra con un cruel «te doy toda mi plata si traduces esto», nunca imaginó que ella lo callaría con una lección que marcaría su alma para siempre. Sí, quédate conmigo hasta el final de este video, porque cada detalle de esta historia es un recordatorio de que detrás del silencio muchas veces hay sufrimiento, abuso, miedo, pero también una fuerza inimaginable. Una niña que fue madre demasiado pronto, una infancia marcada por injusticias, una barriga inflamada no solo por infección, sino por la indiferencia de quienes debieron protegerla, y una mujer que eligió proteger, incluso cuando nadie la protegió a ella. Mientras te cuento esta historia, piensa, ¿cuántas veces pasaste frente a alguien sin mirar? ¿Cuántas veces confundiste dignidad con estatus, valentía con ruido, infancia con debilidad? Te invito a dejar aquí abajo en los comentarios tu experiencia. ¿Alguna vez alguien te sorprendió demostrándote que era mucho más de lo que pensabas? ¿O tú mismo has sentido que tu verdad fue ignorada por demasiado tiempo? Comparte tu historia. Nos enseñamos los unos a los otros. Y por favor, antes de que sigamos, regálanos un me gusta si estas historias tocan tu corazón. Eso nos ayuda a seguir contando relatos así, que inspiran, que remueven almas, que siembran esperanza. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos nuevas historias con finales que encienden la fe en lo humano y lo divino. Activa las notificaciones para no perderte nada. Toma aire, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación no es solo la historia de una mujer olvidada, sino la de todos los que alguna vez fuimos invisibles y decidimos, por fin, ser vistos. ¿Alguna vez has sentido que alguien al mirarte solo ve un número y no una persona? Pues esa era la sensación que muchos empleados tenían al pasar por la oficina del señor Leopoldo Salinas, un hombre de 45 años que cada mañana se sentaba en su majestuosa silla de cuero italiano en el piso 47, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la ciudad que brillaba abajo como un tablero de ajedrez. Esa oficina era un monumento a su ego, mármol negro que absorbía la luz del sol, cuadros tan caros que cualquiera habría vendido su casa para pagar apenas uno, ventanales tan altos que a veces se preguntaba si la gente en la calle se sentía observada. Desde esa altura, las personas parecían hormiguitas corriendo en todas direcciones, y eso, para Leopoldo, no era una metáfora inocente. En su mente, ellos eran hormigas, pequeñas, prescindibles, reemplazables. Mientras la ciudad despertaba, él recostaba su cabeza sobre el respaldo, con un cigarro apagado entre los dedos. Siempre decía que su verdadera satisfacción no provenía del dinero acumulado, aunque su fortuna personal estaba valorada en cientos de millones, sino del poder de hacer que otros sintieran miedo. Ese miedo silencioso que paraliza la lengua, el mismo miedo que había sentido alguna vez cuando era niño y había visto a su padre levantarle la mano a su madre por una sospecha estúpida. Sí, el silencio. El silencio de los demás le resultaba dulce. Le gustaba ver cómo, al cruzar los pasillos, los empleados desviaban la mirada y escondían sus dibujos inquietantes de niñas tristes y barrigas inflamadas en hojas que después él jamás leería. Porque no le importaban. Porque no necesitaban importar. Ese martes en particular, mientras repasaba mentalmente la jugada que tenía planeada para humillar a 5 de los traductores más famosos del país, sintió una punzada leve en el estómago. Por un segundo, solo un segundo, recordó a aquella niña embarazada que una vez vio salir del hospital entre suspiros, con un maestro a su lado diciendo que había sido solo un accidente. ¿Cómo olvidarlo? Esa misma niña, con solo 8 años, había dejado en silencio toda la comisaría con su dibujo inquietante, su barriga inflamada y sus ojos sin miedo. La policía había murmurado algo sobre esquistosomiasis por aguas estancadas, infecciones de la infancia
y negligencia de los padres. Pero en el fondo, todos sabían que aquello había sido abuso. Y nadie se atrevió a hacer una denuncia. Era más fácil quedarse en silencio. En aquel momento, Leopoldo había comprendido que la valentía no era para todos, y mucho menos para él. En medio de su ensueño arrogante, el zumbido del intercomunicador lo devolvió a la realidad. La voz temblorosa de su secretaria anunció: «Señor Salinas, los traductores ya llegaron». Un silencio expectante llenó la habitación. Leopoldo esbozó una sonrisa torcida. Ya estaban aquí, y esta sería otra mañana en la que demostraría que él era el único con la custodia del poder, la única verdad y la única justicia que importaban. Mientras se ponía de pie y ajustaba su corbata frente al espejo, murmuró para sí mismo: «Que empiece el juicio». Cuando Leopoldo Salinas finalmente abrió las enormes puertas de caoba que separaban su despacho del mundo exterior, se encontró cara a cara con la comitiva de traductores que lo aguardaban en el salón contiguo. Cada uno, impecablemente vestido, con carpetas bajo el brazo, miraba al suelo en silencio, casi conteniendo la respiración. En ese momento, Leopoldo sintió esa punzada familiar de satisfacción recorrerle el pecho. Allí estaban: el maestro de lenguas europeas, la profesora experta en dialectos asiáticos, el políglota autodidacta, todos ellos figuras respetadas en sus ámbitos, todos ellos ahora sintiendo el mismo miedo infantil que él una vez había sentido frente a la policía, cuando le preguntaron si quería presentar una denuncia o quedarse en silencio. Claro, todos elegían siempre el silencio. Caminó lentamente hacia su escritorio, dejando que el sonido de sus zapatos sobre el mármol negro resonara en el aire. Cada paso era un recordatorio de quién tenía la custodia del destino de todos en esa sala. Afuera, la ciudad seguía girando, con niños jugando en charcos de agua estancada, niñas con miedo de mostrar su dibujo inquietante al consejo tutelar por miedo a represalias, y hospitales llenos de diagnósticos de infecciones que ocultaban verdades más profundas. Nadie se atrevía a nombrar el abuso, ni la negligencia, y por eso él sabía que podía seguir jugando con la verdad a su antojo. Nadie osaría interrumpir su juicio personal sobre lo que valía la pena o no. Desde su silla, los contempló con una mirada glacial. Ellos no sabían, y él no se los diría aún, que el texto que tenían que traducir no solo era un desafío imposible, sino una trampa, una prueba para demostrar que todos, tarde o temprano, fracasan frente a él. Se recostó, entrelazó las manos sobre la barriga y recordó aquella vez que, en el hospital, vio cómo una niña de 8 años intentaba explicar con un dibujo lo que nadie quería oír. Años después, esa valentía seguía flotando en su memoria como un fantasma, recordándole que, en el fondo, él también fue niño una vez, pero no hoy. Hoy, él era el juez, el dueño de la custodia, el que decide qué verdades saldrán a la luz y cuáles quedarán en silencio. Un murmullo entre los traductores lo sacó de sus pensamientos. La profesora Chen había bajado la vista al suelo, y el maestro, Martínez, carraspeó incómodo. Leopoldo sonrió. El miedo ya empezaba a hacer efecto. En su cabeza, esa niña embarazada seguía con su mirada fija, con su barriga inflamada y su dibujo inquietante en la mano, como una herida que nunca terminaba de sanar. Pero él sabía cómo ignorar la esperanza, cómo disfrazar la justicia de espectáculo. Eso hacía con todos los que entraban en su despacho. Les robaba la infancia, la protección, la valentía, y los obligaba a quedarse callados. Mientras ajustaba el papel con el enigmático texto sobre su escritorio, murmuró con cinismo: «A ver quién se atreve a decir la verdad». Aquel salón parecía un tribunal disfrazado de oficina. Leopoldo Salinas aguardaba sentado, con la espalda erguida y las manos sobre un documento antiguo que, a simple vista, parecía un simple papel amarillento. Pero no lo era. Esa hoja contenía un desafío que había diseñado con precisión quirúrgica para exhibir su poder y aplastar las ilusiones de grandeza de aquellos que ahora lo miraban con nerviosismo. 5 traductores, 5 mentes brillantes que, una a una, él se encargaría de reducir al silencio. Primero, el maestro Julio Martínez, especialista en lenguas europeas,
Un hombre mayor, con gafas gruesas y dedos que temblaban mientras sostenía su carpeta. Luego, la profesora Lina Chen, experta en dialectos chinos, con su cabello recogido y una calma fingida que no engañaba a nadie. Más allá, Hassan al-Rashid, con su porte elegante y su reputación impecable traduciendo textos en árabe y persa. La cuarta, la doctora Iliana Petrova, reconocida por su trabajo en lenguas muertas, fría y contenida, como si nada pudiera perturbarla. Y por último, Roberto Silva, el autodidacta, el poliglota que se jactaba de conocer 20 idiomas. Todos ellos en silencio, sin imaginar la humillación que estaba por venir. Leopoldo se levantó despacio, tomó el papel y lo agitó en el aire como quien muestra un trofeo. «Aquí lo tienen», anunció, dejando que su voz grave rebotara en las paredes de mármol. Un texto que nadie ha podido traducir completamente. Un texto antiguo lleno de caracteres de árabe, mandarín, sánscrito y otros idiomas que ustedes, supuestos genios, deberían dominar. La promesa fue cruel. Si alguno logra traducirlo, se lleva toda mi fortuna. 500 millones de dólares. Por un momento, los ojos de los traductores brillaron con una mezcla de codicia y esperanza. Pero Leopoldo no terminó allí. Cuando fracasen, porque sé que fracasarán, cada uno me pagará $1 millón y admitirá públicamente que no es más que un charlatán. El miedo se volvió palpable. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a cuestionar. Era como aquella vez, recordó Leopoldo, cuando la policía interrogó a la niña de 8 años sobre el maestro que la había embarazado y ella solo pudo levantar su dibujo inquietante en silencio. Esa misma sensación flotaba ahora en el aire. Miedo a decir la verdad, miedo a arruinar la poca protección que quedaba. Él conocía bien ese miedo, lo alimentaba, lo moldeaba. Mientras dejaba el documento sobre la mesa y los invitaba a acercarse uno por uno, sonrió con cinismo. «Vamos, demuestren que no son inútiles, que la justicia existe para los valientes, o al menos inténtenlo». Uno por uno los traductores dieron un paso al frente para recibir el documento. La profesora Chen fue la primera en rozar el papel con sus dedos finos, como si sostuviera algo sagrado. Sus ojos se movieron rápido sobre los caracteres, pero pronto su respiración se hizo más corta, más errática. Era evidente que no lograba encontrar un hilo lógico, una pista, una llave que abriera aquel enigma. Leopoldo disfrutaba cada segundo de esa incomodidad silenciosa, ese momento en el que la esperanza se desvanecía y solo quedaba el miedo a fallar, el miedo a que la verdad se hiciera pública, que ni siquiera los mejores estaban realmente preparados para un juicio así. Hassan al-Rashid fue el siguiente. Tomó asiento, desenfundó una estilográfica y comenzó a hacer anotaciones mientras murmuraba para sí en árabe. Su frente se cubrió de gotas de sudor a los pocos minutos y la confianza inicial se transformó en un leve temblor de labios. Leopoldo se inclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre la barriga, observando la escena con el mismo deleite con que había visto a la niña del hospital tratando de explicar su barriga inflamada como una simple infección por agua estancada. Sabía que la infección no era física, sino social. Y aquí estaba de nuevo, un salón lleno de expertos infectados por la arrogancia y paralizados por el miedo. A cada intento fallido, Leopoldo soltaba un comentario venenoso. «¿Eso es todo? Mi jardinero tiene más talento que ustedes». La doctora Petrova frunció los labios al escucharlo, pero se quedó callada. Roberto Silva se adelantó con su aire de suficiencia habitual, pero a los 10 minutos ya estaba blanco como un papel. El maestro Martínez, por su parte, se retiró sin mirar a nadie, con el rostro hundido por la vergüenza. Leopoldo golpeó la mesa con la palma abierta. «Patético», escupió con desprecio, «y pensar que ustedes eran la esperanza para esta traducción. Justicia, verdad, valentía, palabras vacías en boca de gente vacía». En el rincón, una mujer negra con el uniforme azul de limpieza observaba en silencio. Parecía invisible, como siempre lo había sido para todos en esa oficina. Pero sus ojos seguían cada movimiento con atención, con un brillo distinto, con algo que se parecía demasiado a la esperanza.
y mientras ella frotaba con un trapo un pequeño dibujo infantil pegado en la esquina de un mueble, una niña sonriente con una barriga inflamada, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cuántas veces más tendré que callar para proteger mi verdad? Porque ella conocía ese miedo. Ella había sentido esa misma infección en su propia infancia, y aunque su custodia nunca le hubiera sido devuelta, aún guardaba en su corazón un consejo tutelar muy íntimo. Nunca dejes que te roben tu dignidad. A veces la vida tiene maneras extrañas de mostrarte la verdad. En ese salón frío y altivo, donde el miedo y la arrogancia parecían reinar por igual, nadie esperaba que la puerta se abriera para dejar entrar a alguien tan fuera de lugar como ella. Rosa Méndez, la mujer negra encargada de la limpieza, apareció empujando su carrito con las manos cubiertas de guantes gastados. El sonido metálico de las ruedas chirriantes rompió el silencio, como un eco incómodo que nadie quiso mirar. Llevaba la mirada baja, como siempre, y un pañuelo atado en la cabeza para mantener el cabello apartado. Nadie la saludó, nadie la notó, excepto Leopoldo. Él alzó una ceja, divertido, como si la escena le hubiera dado un nuevo giro cómico a su espectáculo. «Ah, Rosa», dijo con voz cargada de sarcasmo, «qué momento para interrumpir. Ven aquí, querida, esto se va a poner interesante». Ella dudó por un instante. Era evidente que había sentido que había llegado en mal momento, y murmuró, «Una disculpa», haciendo ademán de salir. Pero Leopoldo se lo impidió con un gesto de la mano. «No te vayas, quédate». De hecho, añadió con esa sonrisa venenosa que usaba para herir, «tengo una pregunta para ti frente a estos grandes maestros». El salón entero se llenó de tensión. Todos los traductores evitaron mirarla, como si compartir su vergüenza pudiera mancharlos a ellos también. Rosa se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente al delantal y la espalda tan recta como le permitía su dignidad. Leopoldo se inclinó hacia adelante sobre su escritorio, con los codos apoyados y las manos juntas bajo la barbilla. «Dime, Rosa, ¿hasta qué nivel llegaste en la escuela? Cuéntales a estos eruditos que nos acompañan hoy». Hubo un silencio que se sintió eterno, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado. Rosa tragó saliva antes de contestar, apenas audible. «Hasta la primaria, señor». Las carcajadas de Leopoldo llenaron la habitación como un trueno. Su risa resonó contra las paredes de mármol, haciéndose más cruel con cada segundo. «Primaria», repitió, como si fuera la palabra más ridícula que había escuchado en su vida. Luego miró a los traductores con burla y añadió, «¿Escucharon eso? Nuestra querida Rosa, con solo la primaria, probablemente no sabría ni por dónde empezar con este documento. Pero bueno», hizo una pausa para mirar sus caras llenas de vergüenza. «Tampoco ustedes». Y mientras los traductores bajaban la mirada, Rosa apretó los labios y sintió cómo algo dentro de ella, algo que llevaba años escondido bajo su silencio, comenzaba a encenderse lentamente. Una voz pequeña, pero persistente, que le susurraba, «No más». Las risas de Leopoldo seguían rebotando en las paredes cuando Rosa, todavía con las manos entrelazadas, bajó la mirada hacia el suelo. En sus zapatos gastados había restos de agua estancada, como pequeños charcos sucios que alguien había pisado antes. Su delantal, aunque limpio, estaba manchado por los años de trabajo, invisible, por las horas en que nadie preguntó cómo estaba ni qué sentía. Allí parada, delante de todos, recordó el hospital al que había acudido años atrás, cuando su propia niña, con apenas 8 años, mostró aquella barriga inflamada que nadie supo explicar más que con un diagnóstico frío, esquistosomiasis. Pero Rosa sabía que había algo más. Había miedo en esa barriga, había abuso en esos ojos, había silencio en aquel dibujo inquietante que la pequeña hizo para el consejo tutelar. Leopoldo Sequí levantó despacio y comenzó a caminar a su alrededor, como un depredador disfrutando de la presa. «Rosa», dijo en tono suave, casi con cariño, «a veces pienso que eres lo único en esta oficina que realmente hace bien su trabajo». El sarcasmo era ácido. «Mírate, siempre callada, siempre invisible. Tú sí que sabes cuál es tu lugar». La profesora Chen, desde su asiento, hizo un leve movimiento de incomodidad, pero no dijo nada. Ninguno dijo nada, porque en esa sala
el miedo mandaba, porque todos habían aprendido que la custodia de sus carreras dependía de no incomodar al hombre con el poder. Rosa respiró hondo. Por dentro, una mezcla de valentía y miedo le ardía en el pecho como un fuego contenido. No lloró, ni siquiera levantó la voz. Solo apretó los dientes y se obligó a no bajar la cabeza otra vez. En su memoria seguía viva la imagen de la policía, tomando notas en silencio cuando ella, siendo apenas una madre asustada, intentó hacer una denuncia que nadie quiso aceptar. Falta de pruebas, le dijeron entonces, y desde aquel día había aprendido a proteger su verdad sola, a proteger la infancia de su hija, sin esperar que la justicia llegara por sí sola. Leopoldo volvió a sentarse en su gran silla, cruzando las piernas y sacudiendo el papel con desdén. Miró a Rosa con esa sonrisa cínica y concluyó: «Ni siquiera tú, Rosa, podrías con esto. Es demasiado para alguien como tú, ¿verdad?». Esa pregunta retórica flotó en el aire como un insulto disfrazado de juego. Pero esta vez, Rosa no respondió. Solo lo miró a los ojos por un breve instante y pensó en todo lo que había callado durante años. El miedo, la injusticia, la esperanza que nadie quiso ver. En silencio, decidió algo. Esa voz pequeña en su interior se hacía más fuerte, y susurraba una y otra vez: «Hoy no más». Primero fue el maestro Martínez. Con las manos aún temblorosas, se acercó a la mesa para recoger el documento. Por un instante, todos los ojos se posaron sobre él, como si allí pudiera resolverse el misterio de esa hoja amarillenta y los signos imposibles. El hombre pasó sus dedos sobre las palabras con delicadeza, como acariciando un secreto, pero su frente se arrugó casi de inmediato. Intentó pronunciar algo, pero solo salió un susurro incomprensible. Y entonces bajó la vista, avergonzado, consciente de que su silencio decía más que cualquier excusa. Leopoldo aprovechó para clavar la primera daga. Patético. Luego fue el turno de Hassan al-Rashid. Con su porte elegante y su acento encantador, el hombre prometió que no le tomaría más de unos minutos encontrar una pista, una palabra, un sentido, pero a los pocos segundos, una gota de sudor comenzó a deslizarse por su sien. Las líneas del texto parecían danzar frente a sus ojos, confundiéndose en una amalgama que desafiaba toda lógica. Intentó murmurar algo en árabe, pero ni siquiera él entendía lo que decía. Y entonces vino la segunda puñalada de Leopoldo. Mi jardinero habría hecho un mejor trabajo. Roberto Silva, el poliglota autodidacta, fue el siguiente. Sus labios se movían rápido, sus ojos saltaban de un lado al otro del papel, como si pudiera dominarlo por pura fuerza de voluntad. Pero pronto la seguridad se desmoronó, y lo único que quedó fue el miedo. Miedo a reconocer que ni 20 idiomas eran suficientes, miedo a quedar expuesto como un fraude. La profesora Chen y la doctora Petrova intentaron después, cada una con su estilo frío y académico, pero el resultado fue el mismo. Una tras otra, las cabezas fueron inclinándose, los hombros cayendo, las miradas perdiéndose en el suelo. La habitación entera se llenó de ese silencio espeso, ese que recuerda demasiado al que se escucha en una sala de hospital mientras alguien recibe un diagnóstico que nadie esperaba. En un rincón, Rosa observaba en silencio. Sujetaba su trapo con tanta fuerza que los nudillos parecían a punto de romper la tela. Cada burla, cada carcajada de Leopoldo le retumbaban en los oídos como ecos del pasado. Las veces que la policía se rió cuando intentó denunciar un abuso, las veces que el consejo tutelar ignoró el dibujo inquietante de su hija porque eran solo cosas de niños. Recordó la barriga inflamada de aquella niña de 8 años, el miedo en sus ojos cuando le preguntaron por qué lloraba, y sintió como su propia dignidad, esa que había mantenido escondida durante tantos años para proteger la infancia de su hija, comenzaba a gritar por salir. Algo estaba a punto de romperse, algo estaba a punto de despertar. Leopoldo se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha, disfrutando de la escena como un verdugo que saborea cada lágrima antes del golpe final. Los traductores, uno a uno, regresaban a sus asientos con las manos vacías y el alma hecha pedazos. En el aire flotaba ese olor característico del mármol frío mezclado con sudor nervioso.
Nadie decía nada. Nadie osaba levantar la voz para protestar. Era como estar en un juicio donde la sentencia ya estaba dictada, y la justicia solo era una ilusión cruel para entretener al público. Leopoldo giró lentamente su silla hacia Rosa y soltó otro comentario venenoso. ¿Ves? Ni siquiera estos genios pueden con esto. Imagínate tú. Las carcajadas volvieron a llenar la sala, pero esta vez nadie las compartió. Los traductores apenas reaccionaron. La profesora Chen apretaba un pañuelo entre los dedos para no llorar. Hassan miraba al suelo, con el ceño fruncido, luchando contra una mezcla de ira y vergüenza. Roberto Silva, que siempre había sido arrogante, se limitó a apoyar la frente contra su mano, ocultando su derrota. Todos ellos estaban arruinados. En sus mentes, las sospechas ya los devoraban. ¿Qué diría la prensa? ¿Qué diría la universidad? ¿Quién confiaría en su palabra después de esto? La reputación era frágil, lo sabían bien, y ahora la suya se desmoronaba como arena entre los dedos. Rosa seguía allí, inmóvil, sintiendo cómo cada palabra de Leopoldo era como un zarpazo en la piel. Pero también sentía algo más. Sentía que ese miedo que durante años la había obligado a callar frente a la policía, al consejo tutelar, al hospital que diagnosticó a su hija con una simple infección por agua estancada, ya no tenía el mismo peso. Su corazón latía con más fuerza. Recordó los dibujos inquietantes de su niña, las noches en vela protegiéndola sola porque nadie más lo haría. Recordó la promesa silenciosa que se hizo a sí misma, no permitir que su voz muriera en la oscuridad. Y en ese momento, mientras la risa de Leopoldo se apagaba en el eco del mármol, comprendió que había llegado su hora, porque no solo estaban humillando a aquellos 5 hombres y mujeres frente a ella, también la estaban humillando a ella, a su hija, a cada persona que alguna vez fue reducida a nada por culpa de la arrogancia. Rosa levantó la vista por primera vez y lo miró directamente a los ojos. En esos segundos hubo un silencio tan pesado que hasta las respiraciones parecieron detenerse. Por dentro, algo en ella ya estaba decidido. Esa voz, que le había susurrado durante años, la misma que le había dado fuerzas para sobrevivir, para sostener la esperanza, para buscar justicia, ahora gritaba con claridad: «Hoy te toca a ti, Rosa. Hoy es el día». Rosa tardó solo un instante más en tomar aire. Era un suspiro largo, denso, cargado de años de silencios y humillaciones, como quien por fin suelta una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada en el pecho. La mirada de Leopoldo seguía clavada en ella, pero ahora con un destello de curiosidad, no porque la temiera aún, sino porque le divertía verla reunir el valor para decir algo. Rosa dio un paso hacia adelante, dejando atrás el carrito de limpieza, y su voz, suave pero firme, se escuchó en toda la sala. ¿La oferta sigue en pie? Las palabras cayeron como una piedra en un estanque. Los traductores levantaron la vista de golpe, incapaces de ocultar su sorpresa. Incluso la profesora Chen abrió la boca para replicar, pero no le salió palabra alguna. Leopoldo arqueó las cejas incrédulo, y por primera vez en toda la mañana no tuvo respuesta inmediata. Se inclinó hacia atrás, riendo primero en silencio, después con una carcajada que se hizo más fuerte, más hiriente, más cruel. «¿La oferta, querida Rosa?», dijo, intercalando palabras entre carcajadas. «Claro que sigue en pie. ¿Por qué no? Esta es la mejor parte del espectáculo». Se puso de pie, tomó el documento con una sola mano y lo agitó en el aire como quien ofrece una golosina a un animal. Caminó lentamente hacia ella y se lo puso frente al pecho. «Demuestra tu sabiduría, Rosa», dijo burlándose, enfatizando cada palabra como si fueran agujas. «Haznos reír un poco más». Sus dedos rozaron los suyos al entregarle la hoja, y por primera vez Leopoldo notó algo distinto, la piel cálida, firme, de alguien que no temblaba ya por miedo, sino por decisión. Rosa no le apartó la mirada mientras tomaba el documento. Los traductores intercambiaron miradas incómodas, llenas de compasión, y también de incredulidad. Era imposible que aquella mujer, con apenas la primaria, pudiera siquiera comprender lo que ellos no habían logrado descifrar. Pero Rosa ya no escuchaba las risitas ahogadas ni las sospechas murmuradas. En su mente
solo resonaba la voz de su hija de 8 años, aquella niña con la barriga inflamada, preguntándole en el hospital si algún día alguien creería en ellas, si la justicia existiría para ellas también. Y mientras sus ojos recorrían la primera línea del documento, una chispa de esperanza se encendió en la habitación, tan sutil que apenas se notaba, pero suficiente para que nadie apartara la vista de ella. Durante unos segundos, el salón quedó en un silencio expectante. Rosa sostuvo el documento con ambas manos, sintiendo la textura rugosa del papel antiguo, casi como si ese mismo pergamino hubiera estado esperando años por encontrarse con ella. Las letras bailaban frente a sus ojos, pero no eran desconocidas, no eran un enigma, eran viejas amigas, ecos de noches, interminables en bibliotecas de piedra, de páginas manchadas de tinta, de un pasado que había escondido bajo capas de polvo y olvido. Y entonces, sin más, comenzó a hablar. Primero fueron unos pocos sonidos, suaves, fluidos, en un mandarín clásico que llenó la sala como música lejana. Las carcajadas de Leopoldo se apagaron al instante. Los traductores se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que sus oídos escuchaban. Cada palabra que Rosa pronunciaba tenía un ritmo perfecto, un tono exacto, como si aquel idioma fuera suyo desde siempre. La profesora Chen llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era perfecto, absolutamente perfecto. Leopoldo dio un paso atrás, confundido, su mirada desconcertada, como si no reconociera la escena frente a él. La valentía con la que Rosa sostenía su voz, con la frente alta y las manos firmes, lo desarmó en silencio. Pero Rosa no se detuvo allí. Apenas terminó el primer párrafo, hizo una pausa breve y prosiguió en árabe. Clásico. Hassan al-Rashid se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de asombro y respeto. La pronunciación, la cadencia, incluso las inflexiones más sutiles eran impecables, como si recitara versos sagrados en su lengua materna. Después vinieron el sánscrito védico, el hebreo antiguo, el persa clásico, cada idioma revelando no solo la erudición escondida de Rosa, sino una dignidad que había estado enterrada durante años bajo el polvo del desprecio. Leopoldo, mientras tanto, sentía cómo su mundo entero se derrumbaba ante él. Esa mujer negra, vestida con un uniforme de limpieza y con olor a desinfectante, lo estaba haciendo pedazos con nada más que palabras. Cada idioma era un juicio silencioso, un recordatorio de que había confundido poder con valor, arrogancia con sabiduría. Rosa levantó la mirada hacia él cuando terminó de leer, y en sus ojos ya no había miedo, solo había verdad. Y esa verdad quemaba más que cualquier humillación que Leopoldo hubiera infligido jamás. Porque a veces la justicia llega así, pronunciada en la voz serena de quien nunca perdiste la esperanza. Un silencio reverente envolvió la oficina cuando Rosa dejó el documento sobre la mesa con suavidad, como quien deposita un tesoro. Nadie se atrevía a romper ese momento, ni siquiera con un suspiro. Los traductores seguían con los ojos húmedos, incapaces de reaccionar. Leopoldo, por su parte, permanecía de pie, inmóvil, la mirada perdida, la boca entreabierta, como si aún no comprendiera del todo qué acababa de presenciar. Fue él quien, con un hilo de voz quebrada, se atrevió a preguntar, ¿Quién eres tú realmente? Rosa lo miró, y por primera vez en 15 años lo hizo desde la misma altura, con la dignidad intacta. Se quitó lentamente los guantes de goma que aún llevaba puestos y los dobló con delicadeza antes de responder. Su voz era serena, firme, casi maternal. Soy la doctora Rosa Mendonza. Y entonces, como quien abre una herida para dejarla respirar, comenzó a contar su historia. Habló de su tiempo en Salamanca, donde dirigía proyectos académicos internacionales. Habló de sus 2 doctorados en lingüística comparada y lenguas muertas. Habló de su vida entre bibliotecas antiguas y manuscritos milenarios, de conferencias llenas de aplausos, de cartas de reconocimiento de las universidades más prestigiosas del mundo. Los traductores apenas podían contener las lágrimas. La profesora Chen se cubrió la cara, temblando, y el maestro Martínez la miró como quien contempla un milagro.
Pero Rosa no hablaba con orgullo ni con soberbia. Cada palabra que pronunciaba tenía un dejo de tristeza, de nostalgia por la vida que había perdido. Contó cómo su marido, también académico, comenzó a sentirse eclipsado por su éxito y a sabotearla en silencio. Cómo falsificó documentos para destruir su reputación, cómo la acusó de plagio, cómo incluso los colegas más cercanos le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Y después, con la voz ya un poco quebrada, contó cómo emigró a Mendoza, otro país, para proteger a su hija. Tenía 8 años y una infancia que aún debía ser protegida a toda costa. Recordó las noches de hospital, cuando los médicos diagnosticaron aquella barriga inflamada como una simple infección de agua estancada. Pero ella sabía que había algo más: miedo, abuso, silencio. Recordó la denuncia que intentó presentar ante la policía y cómo se negaron a tomarla en serio. Y allí, frente a todos, confesó que se había resignado a ser invisible para que su niña pudiera crecer en paz, y que cada día en ese edificio, cada insulto disfrazado de broma, cada mirada condescendiente, solo la convencían de que la justicia tenía que llegar algún día. Rosa mantuvo la vista fija en Leopoldo, y en esa mirada había algo que nadie en la sala había visto antes: la fuerza serena de quien ya no tiene nada que ocultar. Continuó su relato, como desenterrando pedazos de sí misma que durante años había guardado en silencio. Contó cómo, al llegar al país, intentó reinsertarse en la academia, pero la sombra de las acusaciones falsas y la falta de documentos verificables le cerraron todas las puertas. Cada "lo sentimos" y cada "no podemos ayudarla" le fueron robando un poco de esperanza, hasta que finalmente entendió que nadie vendría a rescatarla. Así fue como terminó allí, con un uniforme de limpieza, esperando cada mes un cheque para alimentar a su hija. Los traductores apenas podían contener las lágrimas. Hassan murmuró un "Dios mío", mientras la doctora Petrova, con voz temblorosa, le preguntó: ¿y su hija? ¿Sabe ella quién es usted realmente? Rosa sonrió con tristeza y orgullo al mismo tiempo. María sabe que su madre estudió en España, pero no le he contado los detalles. No sabe del juicio, de la custodia, de cómo tuve que escoger entre mi carrera y su infancia. No quise que su miedo fuera como el mío. Quería que ella creciera con esperanza, no con rencor. Esa confesión llenó la oficina de un silencio aún más profundo, como si las paredes mismas escucharan con respeto. Leopoldo sintió entonces una punzada en el pecho, como si algo dentro de él comenzara a desmoronarse. Recordó todas las veces que la había ignorado al entrar por la mañana, las veces que había lanzado comentarios sarcásticos sobre la gente sin educación, sin saber que ella estaba allí. Por primera vez en años, se sintió pequeño, muy pequeño, y comprendió que todo lo que había considerado riqueza era en realidad pobreza disfrazada, porque la verdadera riqueza no era acumular, sino proteger, no era humillar, sino elevar. Y esa mujer que había soportado tanto con una dignidad que él jamás habría comprendido, ahora lo miraba no con odio, sino con la compasión amarga de quien sabe la verdad. Rosa cerró su relato con las manos firmes, como si ya no temiera nada, y entonces dijo lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos, y no todos los que tienen oficinas las merecen. En ese instante, los traductores comenzaron a aplaudirla suavemente, como si sus palmas quisieran devolverle un poco de esa dignidad que ella nunca perdió del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Leopoldo no tuvo nada que decir, porque a veces la justicia no llega con gritos ni juicios, llega con la voz tranquila de alguien que finalmente se permite ser visto. Leopoldo seguía ahí, de pie, pero ya no era el mismo. En su rostro no quedaba rastro de soberbia, ni de esa sonrisa hiriente con la que tantas veces había destrozado la autoestima de los demás. Ahora era un hombre derrotado, abrumado por una pregunta que no podía callar. Se le escapó casi en un susurro, como quien teme la respuesta: ¿quién eres tú, de verdad? Rosa respiró hondo, y por un instante bajó la mirada a sus manos, cubiertas aún con las marcas del trabajo,
como si allí se mezclaran los dos mundos que habitaban en su piel. Luego lo miró directamente a los ojos y, sin vacilar, comenzó a revelar su verdad. Contó su nombre completo: Doctora Rosa Mendonça. Recordó los pasillos de la Universidad de Salamanca, las aulas llenas de estudiantes atentos a cada palabra suya, las noches en vela entre diccionarios antiguos y mapas de lenguas muertas. Compartió cómo había consagrado su vida a rescatar voces del pasado, cómo sus investigaciones habían ayudado a preservar idiomas que muchos ya habían dado por perdidos. En su voz no había arrogancia, solo nostalgia y un matiz de tristeza, como quien aún llora por una vida interrumpida demasiado. Pronto, los traductores escuchaban en silencio, anonadados ante cada detalle, cada título, cada logro que Rosa había logrado antes de caer en el olvido. Pero no se detuvo allí. Con valentía, la misma que sostuvo cada día mientras protegía a su niña contra un mundo que no la quería ver, Rosa narró su caída. Habló del juicio cruel en el que su propio esposo la acusó de plagio, del consejo tutelar que le arrebató la custodia de su hija durante meses mientras él tejía mentiras, de los rumores que acabaron con su credibilidad en el ámbito académico. No me creyeron, dijo con una voz que tembló por primera vez desde que comenzó su relato, como no me creyeron cuando fui al hospital a denunciar la esquistosomiasis que contrajo mi hija por agua estancada, como no me creyeron cuando pedí ayuda a la policía. El silencio siempre pesa más para quienes no tienen nada. Y al contar cómo había decidido emigrar para empezar de cero, cómo había elegido el uniforme de limpieza para asegurar que su niña no sintiera hambre ni miedo, la sala entera se encogió con ella, porque en ese momento cada persona allí comprendió que Rosa no era solo una historia de pérdida, era, sobre todo, una historia de esperanza, de una madre que prefirió renunciar a su nombre y a su gloria antes que permitir que su hija creciera sin protección. Leopoldo apartó la vista, incapaz de sostener su mirada, porque la verdad duele más cuando te muestra la injusticia de la que has sido cómplice durante tanto tiempo. Las palabras de Rosa quedaron flotando en el aire, como una confesión que nadie se atrevía a interrumpir. Ella seguía allí, erguida, aunque sus ojos delataran años de heridas sin cerrar. Leopoldo no supo qué decir. Los traductores, que minutos antes se sentían humillados, ahora no podían contener el respeto en sus miradas. El maestro Martínez fue el primero en romper el silencio, con una voz temblorosa, pero llena de admiración. Doctora Mendonça, la llamó por su verdadero título, devolviéndole con esa simple frase algo que el mundo le había negado durante años. Rosa lo miró y asintió, como si finalmente reconocerse no fuera un acto de orgullo, sino de justicia. Ella siguió contando su historia, y cada frase dejaba en evidencia una verdad más grande. Nunca dejó de ser quien era. Aunque los demás la hubieran obligado a agachar la cabeza, aunque el hospital solo la viera como una madre negra con miedo, aunque la policía ignorara su denuncia porque no creyeron en su voz, incluso cuando la infancia de su hija estuvo marcada por las sospechas de otros niños. «Tu mamá solo limpia baños», le decían. Rosa se mantuvo firme, enseñándole que la valentía no se mide por lo que tienes, sino por cómo proteges lo que amas. La sala entera parecía respirar al ritmo de su relato. Rosa habló de su hija, María, ahora convertida en médica especialista, una joven que había heredado su resiliencia y su esperanza. «Ella es mi mayor logro», dijo, y sus labios por fin dibujaron una sonrisa. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera contado antes quién era yo realmente, pero cada vez que la veo, sé que valió la pena». En esa confesión no había rencor, solo el cansancio profundo de quien ha cargado con su verdad demasiado tiempo. Leopoldo la escuchaba con el estómago encogido, sintiendo que cada palabra suya le arrancaba una capa más de su falsa superioridad, porque entonces lo entendió. Rosa no estaba allí solo para demostrar que sabía leer un documento. Estaba allí para recordarles, todos, y a él en particular, que la dignidad no desaparece porque la nieguen, que la verdad siempre encuentra un modo de salir a la luz. Y esa, quizá, fue la lección más dura para Leopoldo.
darse cuenta de que había pasado años tratando a una mujer extraordinaria como si fuera invisible, que había sido testigo del abuso de una infancia ajena, del miedo y del silencio, sin mover un dedo. Y mientras bajaba la mirada, abrumado por su propia vergüenza, una pregunta quedaba flotando en la habitación. ¿Cuántas otras Rosas había ignorado a lo largo de su vida? Leopoldo se sentó lentamente en su silla, como si de pronto todas las fuerzas lo hubieran abandonado. El cuero frío del respaldo ya no le parecía un trono, sino un peso insoportable. Tenía las manos temblorosas y su respiración era corta, entrecortada. Por primera vez en años, no podía sostener la mirada de alguien. Rosa permanecía de pie frente a él, inmóvil, sin una pizca de arrogancia, pero también sin esa sumisión con la que la había visto tantas veces. En sus ojos ya no había miedo, solo verdad, y eso lo quemaba más que cualquier insulto que pudiera haber recibido en su vida. Los traductores, uno a uno, comenzaron a aplaudir en silencio, al principio tímidos, como si no supieran si tenían derecho, pero pronto la sala se llenó de un aplauso sincero, casi reverente. El maestro Martínez fue el primero en levantarse y acercarse a ella. Con la voz entrecortada por la emoción le dijo: «Gracias, doctora Mendonça». La profesora Chen se le unió enseguida, con lágrimas rodando por sus mejillas, y en un susurro que apenas alcanzó a oírse, añadió: «Usted nos ha recordado por qué empezamos en este camino». Incluso Hassan y la doctora Petrova se inclinaron ligeramente ante ella, con un respeto que venía de lo más profundo del alma. Leopoldo los miraba, y cada gesto de respeto hacia Rosa era un cuchillo en su conciencia. Recordó cada comentario cruel que le había hecho a ella, cada carcajada a su costa, cada vez que había usado su nombre para una broma vulgar. La mujer a la que había ignorado durante 15 años, a la que trataba como una sombra más en su lujosa oficina, era la misma que ahora los inspiraba a todos. Y mientras lo comprendía, sintió en carne propia el peso del silencio, del miedo, de la injusticia, como un eco que no le pertenecía, pero que llevaba años alimentando con su indiferencia. Rosa aprovechó ese silencio para decir algo más. Con una voz suave pero cargada de dignidad, explicó cómo fingir ignorancia durante tanto tiempo la había destrozado por dentro. Cada día, comenzó, tenía que callar cuando oía conceptos históricos explicados mal, documentos malinterpretados. Tenía que soportar que me llamaran inútil. Me convencí de que era lo correcto, que era la única manera de proteger a mi niña, pero cada día dolía más. Cuando terminó, el silencio volvió a caer sobre la sala, más pesado que antes, y Leopoldo, con un nudo en la garganta, entendió que la herida más profunda que había causado no había sido con palabras, sino con su desprecio, y esa herida seguiría sangrando mientras no hiciera algo para enmendarla. En ese momento, Leopoldo sintió algo que no recordaba haber sentido desde que era niño: miedo. No miedo a perder dinero ni poder, no miedo a la opinión pública ni a los juicios de los demás, sino miedo a sí mismo, miedo a descubrir quién era realmente. En su cabeza retumbaban las palabras de Rosa como una letanía imposible de ignorar. No todos los que tienen oficinas las merecen. La frase lo había atravesado como un relámpago en mitad de la noche, iluminando todos los rincones oscuros de su conciencia, esos en los que había escondido su propio abuso disfrazado de liderazgo, su negligencia disfrazada de disciplina, su soberbia disfrazada de éxito. Los traductores seguían reunidos alrededor de Rosa, hablándole en voz baja, con respeto genuino. Había algo hermoso en esa pequeña escena: la dignidad de una mujer por fin reconocida, la infancia de Mindosí, su hija redimida a través de sus palabras, la valentía de atreverse a romper el silencio. Leopoldo, desde su asiento, solo podía mirar y preguntarse cuántas veces había estado frente a alguien así y lo había ignorado. ¿Cuántas veces había humillado a un empleado que guardaba en su interior un talento mayor que el suyo? ¿Cuántas niñas habían tenido que crecer con miedo mientras él presumía de sus inversiones? Rosa entonces dio un paso hacia él. Su sombra se proyectó sobre el escritorio de mármol, que ahora le parecía tan frío e inútil como todo lo que había acumulado.
Ella no le gritó, no lo insultó, no le lanzó acusaciones. Solo lo miró, con esa mezcla de compasión y desprecio que se reserva a quienes ya han recibido suficiente castigo con la verdad. «Señor Santibáñez», dijo usando su apellido con un tono casi maternal, «a veces la justicia no llega en tribunales ni con juicios. Llega cuando por fin ves lo que siempre estuvo frente a ti y eliges qué hacer con esa verdad». Y Leopoldo sintió que su corazón latía más fuerte que nunca, porque sabía que Rosa tenía razón. La justicia no siempre llega en los tiempos ni en las formas que uno espera, pero tarde o temprano llega. Y en ese instante, con la voz temblando y el alma desnuda, Leopoldo entendió que no había nada más doloroso que abrir los ojos y descubrir que habías pasado toda tu vida acumulando lo equivocado, que la verdadera riqueza estaba en otra parte, que la verdadera justicia empezaba por aceptar lo que uno ha hecho mal. Y mientras Rosa se retiraba un paso, dejándole espacio para pensar, él se quedó allí preguntándose si todavía estaba a tiempo de cambiar. Después de un silencio largo, tan largo que casi podía escucharse el tic-tac del reloj suizo en la pared, Rosa tomó nuevamente el documento que lo había iniciado todo. Sus dedos, firmes pero delicados, acariciaron el papel antiguo con una reverencia que contrastaba con el desprecio con el que Leopoldo lo había mostrado unas horas antes. Ella lo desplegó, lentamente, como si se tratara de una reliquia sagrada, y comenzó a traducir en voz alta cada línea, esta vez al español, para que todos escucharan y comprendieran. Su voz era clara y serena, casi poética. En sus palabras, la sala entera fue invadida por una verdad tan obvia que dolía. La verdadera sabiduría no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. La riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Leopoldo sintió que cada palabra le atravesaba la piel, que le arrancaba las capas de arrogancia que había acumulado durante tantos años. Era como si el documento hubiera sido escrito especialmente para él, para desnudarlo en su propio reino y mostrarle que el verdadero poder no era el que él creía poseer. La voz de Rosa no vaciló cuando llegó al párrafo final. El verdadero poder, recitó, no humilla, eleva. El hombre poderoso que descubre su ceguera tiene dos caminos: despertar o condenarse a su propia oscuridad. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Leopoldo, él sintió que el aire le faltaba, porque entendió, con una certeza dolorosa, que Rosa no solo había traducido un texto antiguo, había traducido su alma. Le había puesto palabras a una verdad que él había preferido ignorar toda su vida, que no había nada más miserable que un hombre rico incapaz de inspirar a nadie. Rosa dobló el documento con cuidado y lo colocó frente a él. Luego se irguió y con una calma que estremeció a todos, confesó: «Yo no lo hice por el dinero, señor Santibáñez. Lo hice porque estaba cansada. Cansada de fingir ser invisible. Cansada de ver cómo usted humillaba a la gente buena. Cansada de ver cómo confundía el miedo con respeto. Cansada de ser silencio». En ese momento, Leopoldo apartó la mirada, incapaz de sostenerla más, porque entendió que no había nada peor que descubrir que uno mismo era el verdugo de la esperanza ajena, y esa revelación fue la primera lección verdadera que había aprendido en su vida. Leopoldo permanecía allí, con las manos apoyadas sobre el mármol, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. El documento seguía frente a él, doblado con delicadeza, pero pesaba como si fuera de plomo. Había pasado toda su vida buscando sentencias en contratos y firmas en cheques, pero nadie le había enseñado que las lecciones más importantes no estaban escritas en cifras ni encerradas en bóvedas. En su mente resonaba aún la voz de Rosa, firme y dulce a la vez, explicándole que la dignidad no se mide por un título ni por el saldo de una cuenta bancaria. La verdadera riqueza está en lo que uno da, no en lo que acumula, recordó ella con un susurro que se sintió más fuerte que cualquier grito. Los traductores seguían observando la escena en silencio, conmovidos por la claridad con la que Rosa había puesto las cosas en su lugar.
La profesora Chen tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, como quien asiste a un milagro. El maestro Martínez se limpió las gafas varias veces, intentando ocultar unas lágrimas rebeldes. Nadie se atrevía a hablar, porque todos sabían que las palabras de Rosa no solo estaban dirigidas a Leopoldo. Todos, en algún momento, habían confundido miedo con liderazgo, riqueza con valor, éxito con bondad, y aquella mujer negra, vestida aún con su uniforme de faccineira, acababa de recordarles a todos que el verdadero liderazgo no humilla, eleva. Leopoldo sintió un nudo en la garganta y quiso justificarse. Quiso decir que había creído que así debía ser, que el mundo le había enseñado que ser despiadado era la única forma de sobrevivir en los negocios, pero no pudo, porque en ese instante entendió que lo que lo había guiado no era la necesidad, sino el miedo. Miedo a que alguien descubriera que él mismo nunca se había sentido suficiente. Y ahí estaba Rosa, mostrándole sin rencor que siempre hay otra manera, que incluso los hombres más ciegos pueden elegir despertar. Y por primera vez en años sintió algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Rosa no sonrió, pero su mirada suavizó el filo de sus palabras cuando concluyó. Aún está a tiempo, señor Santibáñez. La oscuridad siempre tiene una puerta. Solo hace falta querer verla. Y en esa mirada había una invitación, no una condena. Una invitación a cambiar, a enmendar el daño, a elegir ser mejor, aunque llegara tarde. Leopoldo tragó saliva y con un hilo de voz se atrevió a decir, ¿por dónde empiezo? Rosa bajó la vista por un momento, casi con ternura, y le respondió, por ver a las personas, verlas de verdad. Y esa frase quedó flotando en la sala como una promesa, como un faro, porque en el fondo todos allí sabían que el primer paso para ser mejor siempre empieza así, viendo la humanidad en quienes habías hecho invisibles. El silencio que siguió fue tan largo que algunos pensaron que Leopoldo no sería capaz de moverse, pero entonces casi con torpeza se puso de pie. Sus manos temblaban cuando alcanzó su computadora, como si estuviera cometiendo un acto de fe más que una simple transferencia bancaria. Nadie se atrevió a interrumpirlo mientras introducía las contraseñas, confirmaba las cifras y miraba cómo en la pantalla desaparecían $500 millones de su cuenta. Cuando terminó, se recostó en la silla, exhausto, pero con una sensación que no conocía, alivio, como si finalmente hubiera pagado una deuda que llevaba años ignorando, y al mirar a Rosa, supo que ni con 1.000 millones más podría devolverle los años de dignidad que ella había tenido que tragarse en silencio. Pero Rosa no recogió el recibo ni bajó la cabeza como él habría esperado. Se mantuvo firme, con la mirada fija en él, y fue ella quien rompió el silencio. Con voz serena, comenzó a hablar de sus planes para aquel dinero. La primera frase hizo que los ojos de Leopoldo se humedecieran. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que mi hija nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez. Después, Rosa explicó que también crearía un fondo para trabajadores subaprovechados, aquellos con talento e inteligencia que seguían siendo invisibles en oficinas y fábricas, tal como ella había sido. Y finalmente su voz se volvió más suave, más íntima. Y voy a contar las historias de los que, como yo, tuvieron que callar, porque merecen ser recordados. Las palabras de Rosa fueron como un espejo para Leopoldo, un espejo que le mostró todo lo que había desperdiciado en su vida, oportunidades de ser justo, de ser generoso, de ser verdaderamente grande. Y fue en ese momento cuando, casi sin pensarlo, le hizo la propuesta. Se aclaró la garganta y sin mirarla directamente a los ojos le dijo, quisiera que trabajara conmigo, aquí, como directora de Inclusión e Innovación Social. Al principio nadie entendió qué significaba aquello, pero Leopoldo explicó, balbuceando, un departamento nuevo, dirigido por ella, con autonomía para identificar talento, reformar políticas injustas y transformar la cultura de la empresa. Por primera vez en años, Leopoldo sintió que sus palabras no eran para impresionar a nadie, sino para enmendarse. Rosa lo miró largo rato. Luego sonrió apenas, pero su sonrisa no era de triunfo, era de dignidad. Y entonces, con esa calma suya que tanto desconcertaba, puso sus condiciones.
una por una. Autonomía completa en su departamento. Autoridad para cambiar políticas en recursos humanos. Que Leopoldo participara activamente y no desde su oficina. Y finalmente, que su salario personal fuera destinado íntegramente a los programas que desarrollara. Leopoldo asintió a cada punto sin dudar, con la extraña sensación de que por fin alguien le estaba enseñando cómo ser líder de verdad. Y mientras estrechaban las manos, Rosa dijo algo que se le quedó grabado. Esto no es por mí, es por todos los que vienen detrás. Y Leopoldo entendió al fin que a veces las segundas oportunidades no son un regalo, son una obligación. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones y decisiones que, por primera vez en su carrera, no giraban en torno al dinero. Leopoldo ya no subía al piso 47 solo para sentirse en la cima del mundo. Ahora bajaba a las plantas donde nunca antes se había detenido. Caminaba entre los cubículos, saludaba a los empleados por su nombre. En más de una ocasión, se topó con miradas de miedo, con silencios tensos, con ese mismo dibujo inquietante en las caras que antes había ignorado. El miedo de ser vistos solo para ser castigados. Y poco a poco se fue dando cuenta de cuán profunda era la infección que su negligencia había sembrado en la cultura de la empresa. Una especie de esquistosomiasis moral, nacida del agua estancada de su arrogancia y su abuso. Pero Rosa estaba allí, a su lado, guiándolo en esa recuperación, con paciencia, con valentía, enseñándole a enfrentar las sospechas de todos esos empleados que aún no creían en su transformación. Día tras día, Rosa insistía en recordarle que nada de lo que estaban haciendo era para él ni para ella, sino para esa infancia que tantas veces se veía truncada cuando los adultos olvidaban su deber de protección. Las niñas de 8 años que hoy dibujan con miedo en sus libretas, señor Santibáñez, le había dicho una tarde Rosa mientras revisaban un informe. Mañana pueden ser nuestras futuras líderes, pero solo si alguien las protege hoy. Y esa frase le caló hondo. Los primeros resultados no tardaron en llegar. Una empleada de la limpieza, de piel morena como Rosa, recibió su primera promoción a supervisora. Un joven inmigrante del archivo, al que nunca nadie había preguntado nada, demostró tener un título en ingeniería y fue trasladado a proyectos técnicos. Y sobre todo, comenzó a escucharse un murmullo distinto en los pasillos. Esperanza. La gente todavía hablaba en voz baja, con miedo a que fuera solo una fachada, pero esa esperanza era contagiosa, como un dibujo inquietante que de pronto empieza a llenarse de colores. Leopoldo lo veía y sentía, al fin, que por primera vez en su vida estaba haciendo algo que valía la pena. Una tarde, mientras Rosa revisaba unos diagnósticos sobre las brechas salariales, Leopoldo se le acercó y casi en un susurro le preguntó: ¿cree que pueda recuperar su custodia de su propia dignidad? Rosa lo miró por un instante, con esa mezcla de compasión y severidad que siempre la acompañaba, y respondió: si tiene el coraje de sostener esta verdad, señor Santibáñez, no necesitará un juicio. La dignidad no se le concede a uno, se la gana. Y en esas palabras, Leopoldo encontró el norte que había perdido, porque comprendió que más allá del hospital de su propia alma enferma, aún había recuperación posible, siempre y cuando uno estuviera dispuesto a ver y a cambiar. Los primeros meses de la nueva etapa fueron, como Rosa advirtió desde el principio, un desafío diario, pero también fueron la prueba de que incluso los ambientes más hostiles pueden florecer si alguien se atreve a regarlos con humanidad. Leopoldo caminaba ahora por las oficinas como un hombre diferente, no más ese millonario altivo que miraba a los demás como hormigas. Ahora se detenía a hablar con ellos, a preguntarles cómo estaban, a pedirles consejo. Sí, consejo, porque había aprendido que la verdadera sabiduría rara vez estaba detrás de un escritorio de mármol. Era en las manos callosas del personal de limpieza, en los ojos soñadores de las niñas que a los 8 años ya dibujaban su futuro en silencio, pese al miedo. Rosa se convirtió rápidamente en la brújula de toda la organización. Con ella al frente del Departamento de Inclusión e Innovación Social, comenzaron a diseñar políticas que, al principio, parecían demasiado arriesgadas para los ejecutivos. Salarios más justos, sí,
pero también programas para que los empleados pudieran terminar sus estudios, atención psicológica para quienes cargaban heridas invisibles, jornadas de escucha para recoger las denuncias de quienes temían represalias. Todo con un solo objetivo: transformar la cultura de abuso y miedo en una cultura de protección y esperanza. Leopoldo ya no dictaba órdenes. Ahora aprendía, día a día. Los resultados empezaron a verse antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las cifras de productividad subieron, el ausentismo bajó drásticamente. La gente comenzó a quedarse más tiempo, no por miedo a perder el trabajo, sino porque querían aportar. Y lo más sorprendente para Leopoldo no fueron las ganancias, aunque también crecieron, sino las sonrisas de las personas que antes caminaban cabizbajas, que ahora se sentían vistas, respetadas. Cada una de esas sonrisas era un recordatorio de que había valido la pena, porque al final la verdadera riqueza estaba ahí, en las almas a las que había devuelto la luz. A veces, cuando caminaba junto a Rosa por los pasillos y escuchaba a los empleados hablar entre sí sobre las nuevas oportunidades, Leopoldo pensaba en cuántas vidas habían estado a punto de quedar estancadas, como agua infectada por su propia negligencia, y ahora, con cada pequeña victoria, se sentía menos dueño de un imperio y más custodio de una comunidad que, gracias a Rosa, había empezado a descubrir su verdadera valentía, y en esos momentos, casi en secreto, Leopoldo le agradecía a ella por no haber permanecido en silencio, por no haber elegido ser invisible para siempre. Con el paso de los meses, la oficina ya no era reconocible. Aquellas paredes de mármol negro seguían ahí, pero ahora parecían menos frías, menos intimidantes. En cada rincón había señales de cambio. Fotografías de empleados sonrientes colgaban en los pasillos, dibujos inquietantes de niños de 8 años que antes ocultaban su miedo ahora colgaban convertidos en murales llenos de esperanza. Y era inevitable recordar que todo había comenzado con una denuncia, una sola voz que se atrevió a romper el silencio. Rosa caminaba con paso firme por el edificio, saludando a todos, escuchando a todos. Y cada saludo era distinto. La gente la miraba con un respeto que no venía del miedo, sino de la gratitud. Incluso en los momentos difíciles, cuando alguna infección antigua de abuso asomaba en forma de resistencia interna, Rosa no retrocedía. Había quienes todavía susurraban, con sospechas, que todo era una estrategia, que tarde o temprano volverían las viejas costumbres. Pero cada diagnóstico que ella presentaba, cada estadística de recuperación, dejaba claro que la cultura había cambiado para quedarse. Y cuando Leopoldo dudaba, cuando flaqueaba, Rosa le recordaba que no se trataba solo de la empresa. Cada niña que hoy siente que puede soñar sin miedo, cada trabajador que deja de sentir que su voz no importa, eso, señor Santibáñez, es justicia. Los empleados empezaron a llamarla cariñosamente la protectora. Algunos contaban cómo los había acompañado al hospital tras años de negligencia médica, cómo había mediado para que recuperaran la custodia de sus hijos cuando las condiciones laborales les habían arrebatado tiempo y dignidad. Otros la describían como la voz que por fin se atrevía a decir la verdad que todos callaban. Y poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a sumarse, porque era difícil no sentir que algo grande estaba ocurriendo, que por primera vez el juicio no era para castigar, sino para sanar. Leopoldo, por su parte, ya no se veía a sí mismo como un millonario en la cima de un imperio. Se sentía aprendiz, alumno de una maestra que no solo dominaba idiomas muertos, sino que también sabía hablarle al corazón. Y a menudo, al verla trabajando entre la gente, se preguntaba cómo había soportado tantos años siendo invisible, cómo había contenido tanta valentía en silencio. Pero cada vez que ella le devolvía una mirada tranquila, como diciendo, «Estoy aquí para que usted también cambie», Leopoldo comprendía que la verdadera riqueza no se mide en millones, sino en vidas tocadas, y que gracias a Rosa, él estaba aprendiendo a ser realmente rico por primera vez. Las primeras grietas en la fachada del cambio aparecieron una mañana cualquiera, cuando Leopoldo entró a la sala de juntas y encontró a sus 5 vicepresidentes
esperándolo con rostros duros y brazos cruzados. Lo que siguió fue una emboscada cuidadosamente preparada. Richard Moreno, el más antiguo, habló primero, con una voz envenenada de desprecio. «Con todo respeto, Leopoldo, creemos que has perdido la cabeza». Leopoldo no se sorprendió. Lo había presentido en cada susurro en los pasillos, en cada mirada que esquivaba la suya. Pero aún así, dolía escucharlo. Dolía darse cuenta de que quienes decían ser leales solo lo eran mientras sus privilegios no estuvieran en riesgo. Las acusaciones fueron cayendo una tras otra, como gotas de agua helada sobre su espalda, que las nuevas políticas de Rosa estaban costando millones, que las promociones a minorías y mujeres estaban dejando afuera a los verdaderamente calificados, que los programas educativos distraían a los empleados de su productividad. Incluso insinuaron que su juicio ya no era confiable, que probablemente estaba siendo manipulado por Rosa, o que había algo más personal entre ellos. Esa última insinuación, dicha con una risa burlona por Sandra Beltrán, le arrancó a Leopoldo la última pizca de paciencia que le quedaba. Por primera vez en mucho tiempo, se puso de pie con el fuego encendido en los ojos. El silencio que siguió fue denso. Leopoldo respiró hondo, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había olvidado. Y entonces habló, con voz calmada, pero tan afilada como una cuchilla, dijo: «No voy a permitir que insinúen nada indigno sobre una mujer que en 2 semanas me ha enseñado más de liderazgo y dignidad que todos ustedes en 20 años». La sala se estremeció, y cuando Sandra intentó balbucear una excusa, Leopoldo la interrumpió. «Ella no solo salvó a esta empresa, me salvó a mí, y ustedes están demasiado ciegos para verlo». Por primera vez, los ejecutivos no supieron qué responder, porque en su tono no había temor ni culpa, solo verdad. Pero Rosa, que había entrado en silencio a mitad de la reunión con un informe bajo el brazo, no necesitó levantar la voz, simplemente colocó sobre la mesa los diagnósticos más recientes: productividad en alza, rotación de empleados en caída libre, denuncias por abuso laboral prácticamente eliminadas, y concluyó con una frase que dejó a todos sin aliento. «El problema aquí no es financiero. El problema es que a ustedes les incomoda perder poder». Esa verdad cayó como un martillo en la sala. Leopoldo la miró con una mezcla de admiración y gratitud, porque entendía que, si bien él había dado el primer paso, era ella quien les estaba enseñando a todos qué significa realmente ser valiente. Después de aquella confrontación, la sala quedó sumida en un silencio incómodo. Por primera vez en años, Leopoldo sentía que su voz no temblaba, que no necesitaba justificar sus decisiones con gráficos de ganancias. Miró uno por uno a sus vicepresidentes, aquellos que tantas veces le habían enseñado a ser implacable y frío, y con una serenidad que no le conocían, les dijo: «Sí, no soy el mismo hombre que construyó este imperio, y gracias a Dios por eso». Se hizo un murmullo de incredulidad, como si ninguno pudiera creer que realmente estuviera dispuesto a arriesgar todo por esa mujer de piel negra que ahora se mantenía firme a su lado. Pero Leopoldo continuó, dejando claro que las viejas reglas ya no regían. Richard intentó rebatirlo, insistiendo en que la reputación de la empresa estaba en juego. Sandra, más directa, lo acusó de estar poniendo en peligro su propio puesto al priorizar la dignidad sobre las cifras. Michael, con un tono casi de amenaza, incluso mencionó que los demás CEO ya estaban comentando su falta de juicio. Cada palabra era un eco de lo que Leopoldo había sido, un recordatorio del hombre que durante años pensó que la justicia era una debilidad, pero ahora, mirando a Rosa, la misma que antes limpiaba los rincones en silencio, soportando insultos velados y miradas de desprecio, comprendía que proteger la verdad no era opcional, era su deber. Así que no se defendió, no pidió perdón, solo los miró con una franqueza que dolía y les dijo: «Si eso significa que perderé mi lugar entre ustedes, que así sea, porque por primera vez en mi vida me siento digno de este cargo, y no pienso volver a ser el hombre que ustedes quieren que sea». La sala enmudeció. Por un instante Richard y los demás parecieron desarmados, incapaces de sostenerle la mirada. Rosa sonrió apenas.
como quien sabe que la batalla más difícil no siempre se gana alzando la voz, sino manteniéndose firme. Y cuando los ejecutivos se marcharon, uno a uno, murmurando entre dientes, Leopoldo respiró hondo, sintiendo por primera vez el peso de la libertad. Cuando quedaron solos, Rosa se acercó despacio y le puso la mano en el hombro. Sus ojos serenos pero intensos parecían recordarle todo lo que estaba en juego. Y entonces, casi como un susurro, le dijo: «Esto apenas comienza. Ellos van a intentar sabotear cada paso. Van a ser creativos en su resistencia». Leopoldo asintió, sin miedo, porque sabía que tenía algo que ellos nunca tendrían, la verdad de su lado. Y mientras Rosa recogía los papeles de la mesa, él, con una media sonrisa, murmuró: «Que lo intenten. Estoy listo para pelear. Gracias a ti, por primera vez en mi vida, sé qué significa pelear por lo correcto». Y en ese momento entendió que perder el favor de los poderosos valía la pena si, a cambio, recuperaba el respeto de sí mismo. 6 meses después, aquel edificio que antes parecía una fortaleza fría e inexpugnable se había transformado en un hogar vibrante. No era solo la decoración. Las paredes seguían siendo las mismas, las obras de arte seguían colgando, sino la energía que se respiraba. La gente sonreía. Los empleados que antes andaban cabizbajos ahora levantaban la cabeza y se saludaban con orgullo. En los pasillos ya no flotaba ese dibujo inquietante de miedo silencioso que Leopoldo recordaba tan bien. En su lugar se respiraba algo distinto: esperanza. Y cada vez que subía al escenario durante las reuniones mensuales, podía sentir en el ambiente que por fin había logrado devolverles algo que nunca debió arrebatarles: la dignidad. Ese día era especial. Se celebraba la ceremonia anual para reconocer a los empleados más valientes, los que habían tenido el coraje de denunciar abusos, los que habían levantado la voz para proteger a otros, los que habían demostrado que la justicia no es solo un concepto. María González, la contadora que en silencio había soportado humillaciones durante años, estaba entre los galardonados. Con lágrimas en los ojos, subió al escenario y le agradeció a Leopoldo y a Rosa por haberle devuelto la fe en sí misma. «Yo era una niña de 8 años dibujando en silencio mi miedo», dijo con la voz entrecortada, «y ahora soy una mujer que protege su propia infancia». La ovación fue ensordecedora. Rosa, por su parte, seguía siendo la misma mujer de piel negra y porte sereno que había cambiado todo con un solo gesto. La misma que había soportado años de abuso y sospechas calladas para proteger a su hija y a su propia alma. Pero ahora su mirada brillaba con algo más: la certeza de que su valentía había abierto camino para muchos. La gente la rodeaba para felicitarla, para agradecerle, para tomarse fotos con ella. Y ella sonreía, consciente de que no estaba allí para brillar sola, sino para devolverle a cada uno la custodia de su propia historia. Leopoldo, observando a la distancia, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que algún día llegaría a sentir verdadero orgullo por su gente, por su empresa, por sí mismo. Recordó aquellos días de oscuridad, cuando su alma era un hospital de heridas infectadas por la negligencia y el ego. Y ahora, al ver la recuperación de todos esos empleados, entendía, por fin, lo que Rosa le había querido enseñar: que la riqueza no está en los millones acumulados, sino en las vidas que tocas, y que cuando por fin te atreves a ver la verdad, aunque duela, encuentras en ella la fuerza para empezar de nuevo. Aquella noche de celebración se convirtió en algo más que un evento corporativo. En el gran salón adornado con luces cálidas y mesas llenas de flores, la gente reía, compartía anécdotas y se abrazaba como si fueran una gran familia. Leopoldo se movía entre ellos con humildad, escuchando historias de infancia, de abusos superados, de diagnósticos tardíos pero ahora atendidos, de niñas convertidas en mujeres gracias a un simple acto de protección. Por primera vez en su vida, no necesitaba ser el centro de atención. Su mayor recompensa era ver a otros brillar, sentir que esa justicia tan esquiva finalmente encontraba un lugar en su empresa. Mientras tanto, Rosa permanecía cerca del escenario,
vestida con un elegante traje gris. Cada tanto, alguien se le acercaba con una lágrima en los ojos para agradecerle. Un hombre la detuvo para decirle: «Usted salvó mi matrimonio. Mi hija ya no teme verme llegar a casa. Gracias por enseñarme a no repetir los errores de mi padre». Rosa lo escuchó con una sonrisa tranquila, colocando una mano en su hombro y recordándole suavemente: «No me agradezca a mí. La valentía era suya. Yo solo le mostré la puerta». Esa noche, más que nunca, su figura irradiaba la fuerza silenciosa de quien había cargado años de dolor y, sin embargo, había elegido devolver esperanza. Los resultados financieros del semestre, que antes eran el único motivo de orgullo de Leopoldo, ahora eran solo una anécdota. Sí, las ganancias habían aumentado un 22%, los costos por rotación se habían desplomado, las denuncias por acoso casi desaparecieron, pero lo que realmente importaba estaba en los rostros de los empleados, en los ojos de María González cuando subió a recibir su premio, en la voz entrecortada de aquel joven que confesó haber superado su miedo gracias a las nuevas políticas, en las cartas anónimas que llegaban a la oficina de Rosa, llenas de dibujos y palabras de gratitud por haber convertido la empresa en un lugar seguro. Al final de la velada, cuando las luces del salón se apagaron y solo quedaron unas cuantas personas recogiendo las últimas flores, Leopoldo buscó a Rosa. La encontró en la esquina, sola por un momento, contemplando en silencio el mural de fotografías de los empleados. Se acercó, despacio y con un nudo en la garganta le susurró: «Hoy entendí que ser millonario no significa nada si no eres capaz de cambiar aunque sea una vida». Rosa se volvió hacia él, con esa calma que lo desarmaba, y respondió: «Usted ya ha cambiado muchas, incluida la suya, y eso es lo que cuenta». Y en ese instante, Leopoldo sintió que el juicio más importante de su vida ya lo había ganado. El gran salón estaba lleno. Esa noche, cada asiento estaba ocupado por empleados de todos los departamentos, desde los ejecutivos más veteranos hasta el personal de limpieza, desde aprendices jóvenes hasta aquellos con décadas de servicio. Las luces cálidas iluminaban sus rostros expectantes, algunos con sonrisas nerviosas, otros con lágrimas apenas contenidas. Leopoldo respiró hondo antes de subir al escenario, sintiendo el peso de la mirada de cientos de personas sobre él. Nunca había sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. En su bolsillo llevaba un pequeño papel doblado, con algunas notas que había escrito la madrugada anterior, pero sabía que al final lo que diría saldría del corazón. Cuando tomó el micrófono, por un segundo se detuvo a contemplar la multitud. Allí estaba María González, con los ojos brillantes y la niña de 8 años que una vez había sido, finalmente en paz con su infancia. Estaban también aquellos empleados que habían vivido con miedo, que habían denunciado abusos cuando nadie más se atrevía, que habían soportado sospechas y negligencia médica antes de recibir finalmente un diagnóstico justo y un camino hacia la recuperación. Estaban todos ellos, que habían confiado en que la justicia era posible, aún en el lugar más inesperado. Y con un nudo en la garganta, Leopoldo comenzó: «Hace 6 meses, yo era un hombre vacío». Las palabras fluyeron sencillas pero contundentes. Leopoldo habló de su arrogancia, de los años en los que confundió poder con superioridad, riqueza con dignidad. Confesó que durante años había tratado a las personas como piezas reemplazables, como simples números en un informe. Y luego contó cómo una mujer negra, con un uniforme de limpieza y una mirada serena, le enseñó que la verdadera valentía no es humillar, sino proteger, que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en elevar a los demás. A medida que hablaba, podía ver lágrimas rodando por mejillas. Podía sentir la esperanza renaciendo en la sala, la misma que Rosa había sembrado en él. Y entonces anunció lo inesperado: «Hoy nace la Fundación Santibáñez Mendoza, dedicada a promover la dignidad laboral y a proteger a quienes aún son invisibles». La ovación fue tan larga que Leopoldo tuvo que detenerse y respirar para no romperse. Cuando al fin se hizo el silencio, buscó entre la multitud a Rosa. Ella estaba de pie,
con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa triste, orgullosa y serena. Sin pensarlo, Leopoldo señaló hacia ella y dijo: «Y quiero que sepan que nada de esto habría sido posible sin la mujer que no solo salvó esta empresa, sino que me salvó a mí». Y en ese instante, los aplausos fueron para Rosa. Por primera vez, toda la sala vio lo que él había tardado 15 años en ver: la fuerza de quien nunca dejó de luchar. Mientras la ovación continuaba, Rosa se quedó inmóvil, apenas inclinando la cabeza en señal de gratitud. Su mirada recorría la sala, reconociendo a cada uno de los rostros que alguna vez le parecieron lejanos, indiferentes, y que ahora la miraban con respeto genuino. Cuando los aplausos se calmaron, Leopoldo regresó al micrófono con una voz cargada de emoción. «Hoy he entendido que la verdad, aunque duela, siempre libera, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega». Cada palabra pesaba como un susurro en el corazón de quienes lo escuchaban, porque todos sabían que hablaba también de ellos, de sus propias luchas, de sus propios silencios, de sus propios miedos. Leopoldo respiró hondo y bajó la mirada al papel que llevaba en el bolsillo. Por un momento pensó en leer las últimas líneas que había escrito esa madrugada, pero luego lo guardó porque ya no hacía falta. Levantó la vista y con la voz firme dijo: «Quiero que cada uno de ustedes sepa que aquí siempre habrá un espacio para quienes tengan el valor de ser ellos mismos, que nunca más seremos una empresa donde las personas deban esconder su talento, su dolor o su verdad». Ese compromiso, pronunciado con la sencillez de una promesa íntima, resonó más que cualquier plan estratégico o discurso motivacional. Las personas comenzaron a levantarse una tras otra, y pronto toda la sala estaba de pie. Algunos lloraban abiertamente, otros se miraban entre sí asintiendo, con un brillo nuevo en los ojos. Rosa no necesitó decir nada. Su presencia lo decía todo. Aquella niña de 8 años que alguna vez dibujó en silencio su miedo, aquella madre que había renunciado a su prestigio para proteger a su hija, aquella mujer que había soportado abusos, negligencia y juicios injustos, ahora era símbolo de esperanza para todos ellos. Y Leopoldo supo que esa noche ya nada volvería a ser igual, que su propia historia había cambiado para siempre. Cuando el evento concluyó, la gente se quedó charlando en pequeños grupos, sin querer irse. Había una calidez distinta en el aire, como cuando uno sabe que ha sido testigo de algo irrepetible. Leopoldo bajó del escenario y se dirigió a Rosa. Ella lo estaba esperando, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta. Se acercó a ella y en voz baja le dijo: «Gracias, no solo por salvar la empresa, sino por recordarme quién era antes de perderme en mi propio ego». Rosa lo miró fijamente y con esa misma serenidad que lo había cambiado todo, le respondió: «Gracias a usted por atreverse a vernos, incluso cuando no quería hacerlo». Y en ese silencio cómplice entendieron que, a partir de ese momento, la verdadera riqueza estaba en no volver a cerrar los ojos. El salón ya estaba vacío cuando Leopoldo y Rosa regresaron a la oficina, caminando en silencio por los pasillos que esa noche habían estado llenos de aplausos, lágrimas y sonrisas. Al cerrar la puerta, la quietud del lugar los envolvió como un susurro cálido. Sobre el escritorio de mármol quedaban las flores que alguien había olvidado y un par de copas esperando junto a una botella de champán. Leopoldo sirvió lentamente mientras Rosa se acercaba a la ventana. La ciudad se desplegaba bajo ellos, iluminada y palpitante, pero por primera vez en mucho tiempo, a él le pareció que la verdadera luz estaba allí, dentro, en ese momento íntimo, con la única persona que había tenido el valor de enfrentarlo. Ella estaba de pie con las manos cruzadas detrás de la espalda, contemplando en silencio las luces lejanas. Había en su postura una mezcla de cansancio y dignidad que conmovía. Leopoldo se acercó y le ofreció la copa. Rosa la tomó sin apartar la vista del horizonte y después de un largo trago murmuró: «Por fin puedo ser yo misma, sin miedo». Sus palabras cayeron como un secreto, pero a la vez como una confesión pública. Él bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, y le respondió: «Gracias a ti. Por fin mi vida tiene propósito». Era la primera vez que lo admitía en voz alta.
que reconocía que había pasado demasiados años buscando riqueza y poder, mientras ignoraba las vidas que pisoteaba. Se quedaron allí unos segundos, escuchando el lejano rumor de la ciudad y el sutil tintineo del hielo en las copas. Rosa giró lentamente para enfrentarlo, con esa calma suya que lo desarmaba cada vez. Él levantó su copa y con una media sonrisa propuso un brindis, por la dignidad humana, por la transformación y por la valentía de ver a quienes siempre estuvieron invisibles. Rosa lo miró en silencio, pero en sus ojos brillaba un reconocimiento profundo. Entonces alzaron las copas y el tintinear de cristal selló la promesa que ninguno de los dos necesitó poner en palabras. No volverían a ser ciegos nunca más. Leopoldo se sentó en el borde del escritorio y suspiró. Rosa, con una leve sonrisa, apoyó su copa sobre la superficie pulida y dijo suavemente: «Seguiremos cambiando vidas, una empresa a la vez, un empleado a la vez». Y al escucharlo, él sintió que aquellas palabras eran más valiosas que cualquier cifra, que cualquier contrato, que cualquier trofeo. En ese silencio compartido, Leopoldo comprendió que aquel no era solo el final de una etapa, sino el inicio de algo más grande, que, gracias a ella, ahora sabía lo que significaba ser verdaderamente rico. Y mientras miraban juntos la ciudad desde lo alto, la sensación de esperanza era tan real como el calor en sus manos. Pasaron unos minutos en silencio antes de que Rosa tomara de nuevo la palabra. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada sílaba estaba cargada de certeza. A veces basta con que una sola persona se atreva a ver la verdad, para que todos los demás también la vean. Leopoldo la escuchó con atención, y por primera vez no sintió la necesidad de interrumpir o justificar nada. Solo asintió, como un alumno que finalmente entiende la lección que tanto tiempo estuvo frente a él. Rosa tomó su copa otra vez, pero esta vez no brindó. Simplemente miró a lo lejos y añadió: «Lo difícil no fue sobrevivir todos estos años siendo invisible. Lo difícil fue convencerme de que todavía valía la pena alzar la voz». Leopoldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las incontables veces en las que la había visto pasar por su oficina sin siquiera mirarla, cargando con la misma serenidad las bolsas de basura que ahora cargaba su historia. Recordó cómo la sospechó de incompetente, cómo ignoró su dignidad, cómo rió a costa de su silencio. Y sin embargo, allí estaba ella, entera, más fuerte que nunca, sosteniendo con su sola presencia todo lo que él quería ser. «Rosa», murmuró con voz temblorosa, «yo no sé cómo compensar todo lo que te hice pasar». Pero ella no lo dejó terminar. Le puso una mano en el hombro y le sonrió apenas. «No lo hagas por mí, hazlo por los que vienen después». Se quedaron así, juntos, pero sin necesidad de palabras, mirando hacia el horizonte como si la ciudad misma fuera un dibujo inquietante que por fin alguien se había atrevido a colorear. La sensación era extraña. Por un lado había miedo, porque reconstruir nunca es fácil, pero por otro había esperanza, porque ahora sabían que era posible. Rosa bebió el último sorbo de su copa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró, lo miró a los ojos y sentenció: «El verdadero poder no está en controlar, está en inspirar». Y esas palabras tan sencillas, tan profundas, quedaron flotando en el aire mucho después de que ella se hubiera ido. Leopoldo se quedó solo en la oficina un buen rato, con la ciudad desplegándose frente a él y las luces parpadeando como pequeños latidos. Apretó la copa vacía entre sus manos y sonrió para sí mismo, con una mezcla de gratitud y vértigo. Sabía que lo que venía no sería fácil, que el juicio de los demás, las sospechas, la presión, seguirían allí. Pero, por primera vez en décadas, se sentía listo para enfrentarlo todo, porque ahora había aprendido algo que nadie más le había enseñado, que la verdadera riqueza no estaba en los billetes ni en los edificios, sino en la gente, en las vidas que tocas, en las almas que salvas, y al fin y al cabo en la capacidad de seguir viendo la verdad, aunque duela. Qué historia tan poderosa, ¿verdad? Una que nos deja sin aliento, pero también nos llena el corazón de esperanza, porque al final todos necesitamos
Recordar que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos, en cómo levantamos a los demás cuando más lo necesitan. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía al narrarla, déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿alguna vez sentiste que tu dignidad fue ignorada? ¿O conoces a alguien que en silencio te enseñó lo que realmente importa? Tu historia puede inspirar a otros que también buscan justicia, valentía y protección para su infancia o para su verdad. Y si todavía no lo has hecho, te pido de corazón que te suscribas al canal ahora mismo y actives las notificaciones. Eso nos permite seguir compartiendo relatos como este, que dignifican, que sacuden, que nos devuelven la fe en las personas. Dale también un me gusta si esta historia te conmovió, porque cada me gusta ayuda a que más personas puedan escuchar estas palabras. Y antes de irte, te invito a quedarte con nosotros un poco más. Aquí en pantalla aparecerá otro video recomendado que estoy seguro también tocará tu corazón. No te lo pierdas, porque la transformación empieza cuando nos atrevemos a mirar de frente a las historias invisibles. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma abierta. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no olvides, todos merecemos ser vistos. Seamos